Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Y bueno, fíjense que esta palabra, vamos a darle inicio a la palabra a Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tengan listos, digan amén. Amén. Muy bien, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, en este libro de Filipenses dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido que precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En el libro de los Filipenses se repite 16 veces la palabra gozo, se repite entre 16 veces la palabra gozo y regocijados. Y fíjense muy bien, ¿quién de ustedes como papás, como dueños de algún proyecto, de alguna empresa, ¿verdad? Algo pasa muy importante, que cuando el hijo comparte algo con el papá, se siente gozoso, ¿verdad? Porque normalmente el papá lo que hace, la mamá trabajan para sus hijos y lo hacen con gozo. Pero se imaginan un gozo cuando el hijo forma parte de los proyectos y de los negocios del padre, es ahí donde genera un gozo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que todos los libros que hemos enseñado hasta ahorita de la Biblia, siempre el apóstol Pablo exhorta y exhorta y arrepiéntete? Porque las iglesias de las que hemos estado hablando normalmente se alejaban de la verdad, del conocimiento de Dios. Entonces lo que hacía Pablo era exhortarlos que se arrepintieran, que regresaran al camino. Pero eran cartas fuertes, eran cartas muy fuertes. Una de ellas es Gálatas. Una de las cartas más fuertes que Pablo escribió fue Gálatas, porque los Gálatas se habían perdido completamente en el camino del Evangelio. Pero fíjense muy bien, todo lo contrario con Filipenses. La carta de los Filipenses es una de las cartas más amorosas, más tiernas que el apóstol Pablo escribió, y tanto es así que hubo tanto gozo y gozo y gozo. Pero aquí voy a hablar sobre esos gozos, ¿verdad?, donde los hijos espirituales de Pablo, que fueron los de la iglesia de Filipenses o los Filipos, ¿verdad?, fueron sus hijos espirituales. Entonces ellos compartían ciertas alegrías con Pablo. El libro de Filipenses dice: en mis prisiones me alegro, porque en mis prisiones la gente ve mi sufrimiento, mi tortura, y la misma gente con ánimo va y predica el Evangelio. Entonces ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo, él disfrutaba al predicar la palabra, sin importar si estaba siendo torturado, si estaba siendo en prisiones, no le importaba. Pero el apóstol Pablo marca ciertos gozos donde participa la iglesia con él, como cuando el hijo participa en algo bonito con el padre, ¿sí me explico? Entonces fíjense muy bien lo que vamos a ver ahorita. Vamos a darnos cuenta de la oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de los Filipenses, porque es una oración muy tierna, muy linda, de ánimo, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, estábamos en el versículo 1 de 3 al 6, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? El segundo versículo que vamos a leer es en Filipenses 1, versículo 9. Vamos a buscar el versículo 9, que está más adelantito. Y fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra de Dios. Cuando lo tengan, de favor digan amén. Amén. Fíjense muy bien, dice: y esto pido en oración. Aquí ya el apóstol Pablo ya está dando algo bien directo, ¿verdad? Como cuando un hijo le dice algo el padre le dice a un hijo: ¿sabes qué, hijo? Yo quiero esto de ti. Entonces ya está dando indicaciones ya más directas, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor, en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que os escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para la venida de Cristo. Mis hermanos, algo bien importante, que aquí la bendita palabra de Dios en Filipenses da 3 características de las oraciones de Pablo hacia los Filipos. 3. Número 1, dice que vuestro amor abunde aún más. Si ustedes tienen su Biblia, en el versículo 9 dice el apóstol Pablo: yo oro por ustedes
para que sobreabunde el amor. Pero qué curioso, mis hermanos, porque cuando buscamos otras traducciones bíblicas de lo que es las verdaderas traducciones originales de este versículo, por ejemplo, les voy a citar la Biblia, la Nácar Colunga. Esa Biblia, la Nácar Colunga, es una Biblia que es una traducción original del hebreo y griego al español, o sea, no pasa por traducciones diversas, sino es un brinquito nada más al castellano. Entonces fíjense muy bien lo que dice, el primer elemento de la oración de Pablo hacia los filipenses. Esta no lo van a encontrar en sus Biblias, lo van a encontrar en otra traducción que aquí la tengo. Dice: por esto os ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento. El primer punto, cuando nosotros vemos las dos traducciones, consideran el amor con caridad. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo se empieza a regocijar con los filipenses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, una de las características que tenía la iglesia de Filipenses es que era una iglesia que amaba, pero que además apoyaba el ministerio del apóstol Pablo. Y esto es algo bien importante, porque este tema va muy dirigido, por ejemplo, a las ofrendas, va dirigido a los diezmos, va dirigido a las primicias. Aquí aumenta la responsabilidad de las personas que estén enseñando la palabra. ¿Por qué? Fíjense muy bien, el apóstol Pablo, él cuando enseñaba la palabra, él enseñaba un consejo completo de la palabra, ¿verdad? La bendita palabra de Dios dice que no pasará ninguna letra ni una tilde sin que se cumplan las profecías de la Biblia. Y cuando nosotros nos damos cuenta que esas palabras, ¿cuáles son? ¿Ustedes saben cuántas letras tiene el abecedario hebreo? Tiene 22, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que no va a pasar ninguna letra del abecedario sin que se cumpla la palabra de Dios. Y cada letra representa una doctrina del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó 22 doctrinas de perfeccionamiento del evangelio. Que el apóstol Pablo dice en los versículos en la Biblia, dice: de manera que nosotros tenemos que presentarlos perfectos delante de Cristo. Entonces, para decir quién es perfecto y quién no, ¿se acuerdan de la predicación pasada que hablábamos de los 7 sazones de la madurez? Que hablábamos de los tiempos, ¿verdad? Pero otra forma de presentar perfectos a la iglesia de Cristo es a través del conocimiento pleno de las 22 doctrinas paulinas o del apóstol Pablo. Entonces, la Biblia nos exhorta a que los que estamos liderando, los que estamos enseñando, demos un consejo completo, no un consejo mocho. Un consejo donde, como se los he dicho y se los he enseñado, donde vengamos a endulzar el oído a la gente, ¿verdad? Donde nada más escuchemos cuestiones de positividad y emotividad y ánimo y... No, porque también la Biblia habla de pecado, la Biblia habla del infierno. Entonces nosotros como predicadores, como ministros de la palabra, tenemos que enseñar el consejo completo. Entonces fíjense muy bien, algo pasa y les voy a ser sinceros, hablando en confianza, en amor en Cristo. Esta enseñanza, yo le dije a Dios, bueno, ¿qué voy a enseñar este próximo domingo? Y no me daba tema. Yo le decía, bueno, pues ¿qué enseño? ¿Verdad? Y no me daba tema. Pero yo desde antes dije, no, pues tengo que enseñar Filipenses, porque ese es el tema que ya me había dado. Pero yo dije, no, creo que tengo que dar otro, porque Dios ya me está llamando a que enseñe otras cosas, ¿verdad? Y entonces cuando leo Filipenses, me doy cuenta de que este libro habla de la ofrenda, del dar, del sembrar, del cosechar. Y entonces es algo bien importante, que como ministro de la palabra, yo me quedaba entre, híjole, pues pediremos, no pediremos, enseñaremos, no enseñaremos, pero me estaba dando cuenta que me estaba quedando con un mensaje incompleto del verdadero mensaje que pide Dios. Y entonces algo que Dios me puso a mí, enséñales a dar. Porque en algún momento que ustedes no les enseñes tú a sembrar, no les enseñes tú a que Dios bendice de manera sobrenatural, vas a traer maldición a esa gente. Y cuando me dijo eso dije, Dios mío, yo no quiero traer maldición a la gente. Entonces ahí fue cuando empecé a leer Filipenses. Y dije, Dios mío, aquí habla de la ofrenda y del diezmo. Entonces dije, bueno, fue algo sobrenatural que yo vi ahí, que Dios me habló a través de personas, me habló a través de mi corazón, pero a través de la bendita palabra, ¿verdad?
tenemos que emprender tener ese espíritu de obediencia a la palabra, que es a través del sembrar semillas en la palabra. Y es por eso lo que yo les decía al inicio. El apóstol Pablo se gozaba en sus prisiones de predicar la palabra. Él se gozaba. Lo latigueaban, lo apedreaban, lo torturaban, lo perseguían, naufragaban todo en los mares. Y él decía, me gozo en mis prisiones, porque gracias a ello el evangelio de la palabra crece. Entonces, él se gozaba. Pero yo les decía al inicio, ¿qué pasa cuando sus hijos espirituales empiezan a colaborar con él? Y no en lo económico, porque puede ser en oración, puede ser en ayuno, puede ser en muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos sembrando en el evangelio. Entonces el apóstol Pablo menciona que tenía él un gozo de manera sobreabundante. Entonces fíjense muy bien, cuando nosotros vemos el libro de Filipenses, hay una palabra clave, dos palabras clave. Ya habíamos dicho al inicio que 16 veces se repite la palabra gozo. Y también se repite en diferentes etapas, se repite la palabra participar. Y cuando nosotros nos vamos al origen griego de la palabra participar, vemos que hay cuatro formas de traducir la palabra participar. Los voy a mencionar. Una de las palabras que se encuentra en Filipenses 1:17 se encuentra la palabra participante. Y la palabra participante es koinonos, que es un socio, asociado, compañero, cómplice, participante, partícipe. Luego en Filipenses 3:10, si quieren esto al final yo les voy dando las traducciones griegas. Fíjense, en Filipenses 3:10 la segunda palabra es participación. No es lo mismo participante a participación. Entonces fíjense muy bien, es la palabra koinonía, que es una sociedad, es una participación, una interacción social o beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución. Y la tercera es participar, que la palabra griega es sunkoinoneo, participar en compañía. Entonces vemos que hay 3 o 4 formas de poder explicar la palabra participar. Yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a un trabajo en equipo, por ejemplo, donde tal vez el maestro nos va a hacer preguntas y que esas preguntas bien contestadas dependen de nuestra calificación, vemos que no es lo mismo participante que participar, ¿verdad? El participante es el que está y punto, pero no participa. Y hay otra parte que, por ejemplo, que es la participación. Normalmente, por ejemplo, Dios me ha permitido dar clases a jóvenes, adolescentes en lo secular, no en lo ministerial, sino secular, universidades, todo ello. Siempre que les pregunto algo, a ver, ¿qué vimos la clase pasada? Y me dicen, maestro, se me olvidó preguntarle algo, tuve una duda, ¿se la puedo preguntar? O sea, ¿estás participando? ¿Estás dando tu participación? ¿O estás interrogando algo que sabemos que el alumno no estudió? Entonces nos estamos dando cuenta que participar no es lo mismo que ser participante. Y participar y ser participante no es lo mismo que participación. Participación es cuando digo algo correcto. Participar es cuando digo, bueno, participo con una pregunta, participo con una duda, pero estoy participando. Pero una participación es cuando aportas a algo, ¿verdad? Entonces veamos que el apóstol Pablo se goza tanto de los que participan, se goza también de los participantes, pero se goza más de la participación de los filipenses. Y fíjense muy bien, aquí vamos el primer punto de la oración del apóstol Pablo, donde yo les decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Y yo les decía, esta es la versión, la Biblia Las Américas. Yo les decía la traducción de la Nácar Colunga, que es una traducción muy original, donde fíjense bien lo que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, dice, y por esto ruego que vuestra caridad crezca y crezca más. Entonces el apóstol Pablo, él entendió por todos los libros del Antiguo Testamento que el sembrar representaba una bendición no para él, y fíjense muy bien, no para él, sino para ellos mismos de los filipenses, porque la palabra de Dios lo hemos platicado, que el apóstol Pablo era un empresario, él construía casas de tela, ¿verdad? Y dice la Biblia que él cuando iba a ir a una misión, a un viaje, él trabajaba para sacar todos sus viáticos y también para los de su equipo. Entonces era una persona sumamente trabajadora. Él comprendía el proceso de obtener dinero, ¿verdad? Pero lo mejor, lo más importante, que él no buscaba el apoyo de la iglesia de los filipenses,
sino que él buscaba la dádiva que da fruto, que ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces aquí es algo muy importante, mis hermanos, que algo que debemos de tener como característica dentro de la iglesia del Señor y que es parte de un proceso de madurez, ¿verdad? Que es parte del evangelio completo, parte del consejo completo que yo les digo, es que el apóstol Pablo les invita a los filipenses, no los invita, es más, les agradece, porque el apóstol Pablo nunca les pidió a nadie, nunca él pidió a nadie, pero él dice, les doy gracias porque ustedes han tenido a bien el participar en el reino de Dios. Entonces, fíjense muy bien, la primera característica de la oración del apóstol Pablo es la de que qué bueno que están sembrando. La segunda dice, voy a repetirlo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Número 2, y más en el conocimiento verdadero de la palabra. Y es aquí donde yo les digo, no podemos dar un evangelio light, no podemos dar un evangelio sencillo, tenemos que dar un evangelio completo y verdadero. Aunque a veces, ¿verdad? La Biblia a veces nos da unas pedradas por sí sola, a veces las Biblias, híjole, esta palabra me cayó pero como frío, así, cubetada, se me hace que algo sabe el hermano de mí. No, la palabra que habla sola, ¿verdad? Y siempre la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cuando sentamos ese frío, así que me llegó, hay probabilidad que en esas cosas tenemos que trabajar. Entonces, en el conocimiento de Dios, yo se los he dicho, yo les he puesto un ejemplo muy característico. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente creer que estar bien con Dios y el obedecer a Dios? Siempre se los he dicho, hay mucha diferencia. La palabra de Dios dice que aún el enemigo oye la voz de Dios y oye la palabra de Dios y huye. ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? ¿Verdad? Porque cree en Dios. Entonces, ahí es donde muchas veces nos encontramos. Pues yo nada más creo en Dios. Pues sí, mira, mientras yo estoy bien con el de allá arriba, pues ya estoy bien. No, son 5 procesos de madurez, ¿verdad? Que ya se los he explicado. Y aquí el apóstol Pablo, incluso en Filipenses, dice, pero no me voy a cansar de repetírselos por su seguridad las veces que sean necesarios. Hay 5 niveles de crecimiento de madurez. Uno es el oyente, el que oye y dice, pues sí creo, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente de oyente pasó a creyente. Pero yo se los he dicho, que aún en Satanás también cree, ¿verdad? Cree en el Señor, cree en su poder. Si no, ¿por qué huye? Porque reconoce su poder, porque reconoce su autoridad. El siguiente punto es un discipulado, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, al estar aquí, al comprometernos a ir a la iglesia, a aprender de la palabra, a querer cambiar, a querer aprender más, ¿verdad? Estamos discipulándonos, estamos intentando conocer día y día más. Hace rato mi pastor Carlos Silva, que es mi pastor, él decía, y se los comparto, él decía, en las cosas de Dios no es bueno ir de a poco, ni de a paso a paso. Tenemos que dar pasos agigantados. Y se los he explicado también yo, que algo bien importante del proceso de madurez es que sea lo más rápido posible, porque a veces los que se quedan en un estado de primer año durante 6 años son los que causan más problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en un proceso de madurez. El tercer nivel que nosotros tenemos que pasar, me brinqué uno, primero es el oyente, luego el creyente, luego ser, ¿cómo? Y es ser oveja. La oveja es cuando dicen, pues voy a que mi pastor me alimente, yo como, pero si esa oveja no hace ejercicio, no se ejercita, se empacha, ¿verdad? Entonces es importante que no nos tengamos que quedar en un nivel de oveja. El siguiente, que ya es ahí donde tenemos que ir ya es un nivel de actividad, es un nivel activo, es el discipulado, porque la palabra de Dios dice que envió a sus discípulos de par en par a predicar la palabra, a echar fuera demonios, ¿verdad? A llevar el mensaje de salvación. Entonces ahí tenemos que analizar en qué nivel estamos. Si estamos en el área del discipulado, nosotros ya tenemos que empezar a enseñar, tenemos que empezar a compartir, ¿verdad? Y algo bien importante, que esto lo vamos a ir viendo, la palabra de Dios dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos bautizándolos y confirmando todas las cosas que les he enseñado. Entonces aquí es algo bien importante, que todos
Todos los que han dicho, yo quiero entrar en ese discipulado, en ese nivel de madurez, en ese proceso de aprendizaje, tenemos que entrar en esa área de bautismos, que no es el bautismo que normalmente nos han enseñado, es el bautismo que, bueno, vamos a enseñarlo, ¿verdad? Y que nos habla especialmente cómo es el bautismo y los 7 bautismos que habla la Biblia que debemos tener en nuestras vidas. Entonces, bueno, fíjense muy bien, después del discipulado, ¿cuál sigue? El siervo. El siervo es aquel que ya se le ha encomendado una función. Por ejemplo, el que ya está a cargo, no sé, de la grabación, el que ya está a cargo de recibir a los hermanos, ya son siervos que, como se los expliqué la otra vez, cuando entendemos el verdadero amor de Dios, es cuando empezamos a amar a las ovejitas, a los que vienen, a los que van ingresando, porque entendemos que Dios mandó a su Hijo por ellos. Y cuando nosotros entendemos el verdadero amor, empezamos a servir en la iglesia, empezamos a servir a la gente. Entonces aquí es algo muy importante que yo se los he dicho, la santidad se respira, la santidad se huele a lo lejos de la gente, se respira. Bueno, no andamos allá todos, no, pero se ve. ¿Y cómo se ve? En su devoción, en su servicio, en su forma de hablar. Platicábamos la vez pasada del sazón, cómo habla. Si tu palabra, la forma en que hablas es una forma en que te buscan para que tú estés enseñando, compartiendo, alimentando, ¿verdad? Entonces es un proceso que debemos de tener todos los que aspiramos a tener parte en el reino de los cielos. Y el tercero, el último, el amigo. El amigo. El amigo, como encontramos en muchos de los grandes personajes de la Biblia, el amigo es aquel que el Señor Dios decía, voy a visitar a mi amigo, voy a ver qué opina y después voy a hacer lo que tenía que hacer. Un ejemplo es como Abraham, el primer hebreo de la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios bajó y que fue con Abraham y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pues no podrías perdonarla si acaso hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, ¿cómo se llama? 10 justos, no halló ni uno. Pero vean el poder que tuvo Abraham de cambiar un juicio a una nación, ¿verdad? Y al no haberlo, pues Dios emitió el juicio. Pero si hubiera habido 1 o 5, ¿verdad? Abraham, su oración, su intercesión, hubiera sido capaz de cambiar la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque ya el amigo es el que se comparte, es aquel que comparte esa naturaleza divina con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. ¿Se acuerdan también que yo les comentaba que el sacerdote Elí, que fue el último sacerdote de Israel, que un día vamos a platicar la historia de Israel, fue el último sacerdote, fue de los últimos jueces de Israel, fue el último. Y después vinieron los reyes. Eso es como, bueno, eso es histórico, pero el profeta, el sacerdote Elí, él fue una persona muy concha en el evangelio, ¿no? Veía a sus hijos ahí como que, mira, están pecando, ahí están, ahí esto y el otro, y no los reprendía, no los estorbaba, les daba prioridad a ellos que a Dios. O sea, si la Biblia dice no fornicarás, no adulterarás, sí, él los dejaba por evitar hacer problemas con la familia. Entonces Dios lo reprendió y le dijo, porque tú has tolerado más su pecado que el amor hacia mí, voy a destruir tu familia y de toda la faz de la tierra. ¿Y saben qué fue lo que él dijo? Pues si así Dios dice, pues que así se haga. Y entonces vemos que él no llegó a un nivel de amigo, no entendió que él podía cambiar una historia incluso de su vida y de su familia. Entonces, cuando no conocemos de Dios, nos es muy fácil hablar lo que queremos, lo que entendemos, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros, con esa disposición en obediencia, podamos recibir la palabra de Dios para seguir creciendo y madurando. Hace rato me compartía el pastor, porque hasta lo platiqué con él, necesito que me diga. Y me dijo un versículo, me dijo, siervo, es importante que usted genere bendición en la gente con la que usted se reúne. Y le digo, ¿por qué? Pues todos yo creo que tienen bendición. Le dije, sí, y pueden escuchar palabra, y pueden aprender de usted. Pero imagínense el día que estén delante de Dios. Hay un versículo que dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino del cielo. Y ellos dirán, Señor, pero si en tu nombre predicamos, si en tu nombre echamos demonios, fuera demonios, pero si en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre. ¿Y saben qué es lo que les responde Jesús? Alejaos de mí, hacedores de iniquidad. ¡Ah, su mecha! Entonces,
algún día vamos a platicar qué quiere decir, cuáles son las 7 características de un hacedor de iniquidad. Pero una de ellas, cuando nosotros vemos la traducción de la palabra iniquidad, son gente que no está en autoridad. Sí, oye, vean, pero es una palabra que representa, hacedores de iniquidad, representa a aquellos que no tienen autoridad, aquellos que no se sujetan. Entonces, imagínense algo bien importante. Si Dios nos manda a orar, si Dios nos manda a ayunar, si Dios nos manda a sembrar y no lo hacemos, aunque vengamos a la casa de Dios, aunque vengamos a la enseñanza, aunque sepamos la Biblia de memoria, Cristo nos va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tienen en su vida el consejo completo. Bienvenidos, adelante. Entonces, vemos que hacer iniquidad es estar fuera de la sujeción de Cristo. Entonces imagínense si ustedes dicen: no, pues yo pongo 20 iglesias en todo el mundo, pero si Dios no te mandó, eso es la iniquidad. No necesitas hacer algo malo, como uno pensaría. La iniquidad es como, no sé, matar y ser terrible, terrorista. No, la iniquidad es simplemente estar sin autoridad. La iniquidad es estar sin ese orden que Dios estableció. Entonces, bueno, para continuar, fíjense muy bien, el tercer elemento de la oración de los filipenses, el tercer elemento dice: y en todo discernimiento, dice el apóstol Pablo, que crezcas en todo discernimiento. Un día vamos a platicar, pero es que hay tantas cosas que enseñar que no da tiempo, el tiempo es corto, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, yo se los he enseñado alguna vez. El hombre tiene 3 características: tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, ¿verdad? En el cuerpo pues están los tejidos, los órganos. En el alma, ¿verdad?, están 3 cosas: está la mente, está la conciencia y está la voluntad, los sentimientos y está la voluntad. En el alma, la mente, los sentimientos y la voluntad. Y se acuerdan que enseñábamos del alma con Eva, cómo la serpiente fue atacando todo ello hasta que llegó a pegar el pecado. Pero en el espíritu es ahí donde tenemos el discernimiento. Es ahí donde tenemos al Pepito Grillo, en el espíritu, ¿verdad? Es una forma de didáctica, ¿verdad? De que no se les va a olvidar. Entonces es ahí donde en el libro de Hebreos dice que las personas maduras son los que por la práctica han ejercitado el discernimiento, los sentidos del bien y del mal. Entonces aquí son 3 características. Si ustedes ven, Filipenses no es un libro de reprensión, no es un libro de exhorto, de que haz esto, te va a ir mal, arrepiéntete. Era una iglesia completa, era una iglesia que verdaderamente estaba bendecida por Dios. Y lo único que oró el apóstol Pablo es porque simplemente abunde más, pero ya era. Ahora, fíjense muy bien. En Filipenses vemos una característica. Aquí vemos, fíjense muy bien. Digo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero vamos a ir al versículo 21. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo, él gozaba de sus prisiones, él gozaba de todo el dolor que sufría, ¿verdad? Dice el versículo 21, lo voy a leer. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué palabras tan duras cuando nosotros meditando en la casa y decimos: ¿qué será el vivir y qué será el vivir? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí yo les hago una pregunta: ¿cuántos quisieran irse al cielo? Todos. Pero ¿cuántos quisieran irse ahorita mismo? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Verdad? Entonces queremos, pero no queremos hoy. Entonces, ¿estamos a la voluntad de Dios o a la voluntad de los hombres, de la nuestra? Ahora, fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense muy bien hasta dónde él valoraba su vida, ¿verdad? Por gozo al predicar la palabra de Dios. Fíjense muy bien, aquí una pelucilla. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22 dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. ¿Qué estaba tratando de decir? A ver, si por enseñarles el consejo completo, por enseñarles el perfeccionamiento,
me voy a quedar aquí para presentarlos perfecto delante de Dios. Ya no sé qué es mejor, si quedarme por ustedes o irme con Cristo. Porque fíjense lo que dice el versículo 23. Pues de ambos lados, o sea de acá como del cielo, dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Y cuántos de los de aquí dicen, no, yo me quiero al cielo, pero a su tiempo? No, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de una vida devocional increíble, que él dice, pues yo ya me quiero ir, pero estar aquí es mejor, porque voy a traer fruto, voy a traer semilla que va a sobreabundar, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, porque yo les haría otra pregunta, no me la contesten, ni la enseñan, ni de que china, no, para ustedes. ¿Cuántos de ustedes, si el día de hoy nos mandara a llamar a Dios a estar allá con Él, cuántos de nosotros tenemos ese conocimiento completo? ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado en la palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado en el Evangelio para decir, pues si me quedo aquí, Dios, adelante, pero pues como ya lo sé, puedes llevarme, al fin no me importa mi vida? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en otras enseñanzas que el apóstol Pablo había sido llevado al tercer cielo? Había sido llevado al tercer cielo. Entonces, para haber escrito esto, él ya había visto la gloria de Dios. Entonces él dijo, ¿saben qué? Pues yo ya vi lo que es Dios. Me conviene, me conviene estar allá, ¿sí? Pero me quedo acá, mientras sea la voluntad de Dios para la enseñanza de ustedes. Entonces aquí nos da un ejemplo el apóstol Pablo, que él no escatimó ni siquiera su vida, por amor a las ovejas, por amor a los discípulos, por amor a las iglesias, ¿verdad? Pero nos estaba diciendo que él estaba preparado, él estaba completo para poder dar ese brinco a la eternidad, ¿verdad? Ahora, ustedes me dijeran, bueno, pero el apóstol Pablo porque lo vio, o sea, él lo vio y pues así sí, pero aquí es donde viene nuestro galardón, porque dice, bienaventurados los que no ven, pero sí creen, y eso es fe, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos por la fe. Ahorita, por ejemplo, platicando con el apóstol de mi ministerio, él me decía, ¿habrá alguna evidencia científica que existe el infierno? Pues hay teorías que están en el centro de la tierra, por la Biblia dice, pero científicamente no hay nada, ¿verdad? Una vez hicieron un hoyo y escucharon gritos de tormento, pero pues nadie puede decir que es el infierno, porque científicamente no se puede ser comprobable, pero en fe creemos que existe un infierno. Esa es la diferencia entre la razón y la fe. La fe es la que nos llega a creer que hay un cielo, una fe que nos dice, sé que tengo que hacer la voluntad de Dios, presentarme perfecto para poder estar con Él, y no incompleto y irme al infierno, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos da una buena refrescada de la situación en la que debemos de estar y en la situación de la que estamos ahora, hoy en día, en lo espiritual. Entonces fíjense muy bien, dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Otra de las características que dice, me voy a quedar para disfrutar ese gozo en la fe, ver cómo ustedes van creyendo en el cielo, van creyendo en Dios, van creyendo que después de la vida hay un cielo, hay un infierno, ¿sí me explico? Y esto le da gozo al apóstol Pablo. Entonces, eso se los voy a dejar para que lo meditemos toda esta semana. ¿Cómo estará nuestra situación espiritual delante de Dios? El apóstol Juan, se los he enseñado también en Apocalipsis, de las últimas palabras que escribió el apóstol Juan, dice, sí, Señor Jesús, ya ven. Y tú dices, a ver, ¿cuántos ya quieren que venga el Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes que digan, amén, que venga el Señor Jesús? Ok, para los que no vinieron la enseñanza pasada, dimos 7 sazones de madurez que nos indican si estamos ya listos, porque la palabra de Dios, ¿se acuerdan que enseñamos que dice, pruébate a ti mismo, pruébate, a ver cómo estás, porque no vaya a ser que no vayas a pasar el examen, pruébate a ti mismo, porque no vaya a ser que no vayas a pasar el examen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese examen? El examen de los sabores. ¿Qué sabor tienes? Si conoces que Dios es tu Salvador, si conoces que los tiempos ya son tiempos finales, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, porque dice la palabra de Dios que vendrá a probarte Cristo, vendrá a probarte, ¿verdad? Y entonces imagínense que cuando venga no pasemos el examen, ¿sí? Eso es algo terrible, ¿verdad? Por eso yo les exhorto, los invito a que cambiemos día a día
no paso a paso, ni poco a poco, sino cambiemos, demos pasos agigantados. Y es ahí donde vemos el nivel de espiritualidad de lo que somos nosotros. Cuando decimos, Dios, yo te amo, pero pues todavía no vengas, porque pues como que todavía hay cosas pendientes en mi vida, tengo arrastrando ahí una cola que me duele todavía, y aguas, porque una de las doctrinas que tenemos de las Paulinas, de las 22 que les menciono, es el arrebatamiento. Y yo una vez lo enseñé aquí, no me acuerdo si estaban ustedes todavía, Juanita, creo que no. Todavía no. No, creo que no. Pero enseñaba yo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es un arrebatamiento que Cristo va a hacer en determinado tiempo. Dice que no se sabe la hora ni el minuto, pero sí da tiempos. O sea, sí da sazones, ¿verdad? Sí tiempos. Y entonces nos damos cuenta que estamos ya en la sazón. Ya está el tiempo correcto para que el arrebatamiento venga, ¿verdad? Yo, sin tener temor a decirlo, sabemos que el Apocalipsis nos da cosas futuras, ¿verdad? De lo que va a venir, el anticristo, la gran tribulación, el principio de dolores, todo ello que hay que explicarlo. Hace falta tiempo, necesitamos abrir otro día, señor Félix, acá, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, ¿qué les iba a decir? El arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser donde Cristo nos va a arrebatar. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo exacto, no hay hora, no hay minuto, no hay segundo. Dice que ni siquiera el Hijo de Dios, que es Cristo, sabe el momento, solo Dios el Padre. No lo saben los demonios, no lo sabe Satanás, no lo sabe nadie más que Dios. Entonces, en el momento que Dios diga, hijo, ve por tu iglesia, solo va a arrebatar a los que sean maduros, a los que sean perfectos. Ahora, ¿qué va a pasar con los que se queden acá? Porque también va a haber cristianos que se van a quedar acá. Va a haber cristianos que son devotos completamente y se van a quedar. ¿Y a qué se van a quedar? A un episodio, a un tiempo que se llama la tribulación. Y es un periodo terrible. Hay dos etapas. Una que es la etapa de la tribulación y otra que es la gran tribulación. Dice que la Biblia que es la persecución, los tormentos más terribles que nunca ha tenido el mundo en su historia. Entonces, ¿quién se quisiera quedar acá? Nadie. Pero para poder ser arrebatados, tenemos que ser perfectos. Y entonces es ahí donde la frase que dice, nadie es perfecto, solo Dios, discúlpame. Cuando escucho eso, no sin juzgar, yo no juzgo, la verdad, no, me duele. Pero vemos ahí una persona que espiritualmente no ha trabajado su devoción con Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, una de esas doctrinas paulinas que les comento de las 22 es el arrebatamiento. Lo vamos a ir preparando, ¿verdad? Para que cuando estemos delante de Dios, Dios no me diga a mí, ¿por qué no les enseñaste del arrebatamiento? No, sí, vamos a enseñarlo todo ello. Solo les voy a pedir el favor que pues, seamos así, o vean los videos en YouTube, porque los tenemos en YouTube, ¿verdad? Para que no perdamos línea, porque todos los temas tienen continuidad, todos. Entonces, fíjense muy bien, de ahí me voy a brincar un punto que me interesa más, este último punto, que es en Filipenses 4. Filipenses 4, para los que tengan la Biblia, fíjense muy bien lo que dice Filipenses 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y de ahí vamos a buscar, el número, el versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. Fíjense muy bien. Dice el apóstol Pablo, aquí nos damos cuenta, ¿se acuerdan de los que les comenté? No es lo mismo alegrarme de lo que hago a que cuando alguien comparte esa alegría mía, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que me alegro de lo que ustedes hacen por mí. Fíjense muy bien. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero por falta de oportunidad. Entonces, fíjense muy bien, el apóstol Pablo siente un gran gozo de ver cómo la gente siembra para el cuidado de él, y no el cuidado de él como tal, porque el apóstol Pablo, él andaba mugroso,
escalando cerros con tal de ir a predicar la palabra. No me lo imagino, a pesar de que era un fariseo de fariseos, era un prominente político, no me lo imagino siempre como una persona súper alineada. Me lo imagino a veces sudando, corriendo, ¿verdad? Cargando las cosas, limpiando la iglesia, todo eso. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor sí le da tiempo de cambiarse, no sé, pero yo me lo imagino siempre movido al apóstol Pablo, siempre. Y luego dice, no que hable porque tenga escasez. Fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Saben qué significa todo esto? Vivir en opulencia y también en escasez, tener de todo y no tener todo, significa contentamiento, con reconocer que hay tiempo para todo. Como lo había explicado el domingo pasado, el sazón de los tiempos es reconocer que hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para disfrutar y hay tiempo para trabajar, hay tiempo de gastar y hay tiempo de ahorrar. Y el apóstol Pablo habría aprendido este principio que es, como les dije, que es la complacencia, que independientemente la situación en la que nosotros estemos, siempre y a cada segundo estemos agradecidos con Dios de todo lo que nos ha dado. Entonces, si vemos acá, el apóstol Pablo no se preocupaba por el dinero, no se preocupaba por el que comeré y el que vestiré, no se preocupaba. Porque fíjense muy bien, fíjense lo que dice el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es algo muy importante, porque yo se los he enseñado y se los he dicho. Cuando en verdad pasamos una prueba fuerte, la gran mayoría no es con salud, no es en la familia, con enfermedades, no, sino es en el dinero. En el dinero ahí se demuestra quién en verdad sigue a Dios y quién no sigue a Dios, ¿verdad? Entonces es algo bien importante que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dejó de ver lo económico como algo principal, dejó de ver los bienes materiales como algo prioritario en la enseñanza de la palabra. Pero pongan mucha atención en lo que vamos a ir viendo. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Algo aquí es muy importante que aquí dice del el dar y en el recibir. ¿Qué significa eso? En la siembra y en la cosecha. El Señor Jesús sabiamente, hace 2000 años, utilizó la semilla para ejemplificar todo esto de la bendición, del sembrar, del cosechar. Porque ¿qué hay en una semilla? Una semilla hay vida. Aunque ustedes la vean ahí apartada en un frasco, en un botecito, ¿verdad? En una hojita, en una semilla hay vida. Ese es el primer punto. Y cuando ustedes siembran semillas, siembran vida en el Evangelio, ¿verdad? Y el segundo punto es que traen abundancia. Porque una semilla no nada más te da un elote. Una semilla no nada más te da una flor, te da muchas. Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón en estos días. Hablaba Dios en estos días de que ¿por qué traer maldición al pueblo cuando tú puedes generar que ellos tengan bendición? La palabra de Dios en Malaquías dice, probadme en esto, traer sus ofrendas y sus diezmos al alfolí, ¿verdad? Y entonces es algo bien importante que el mismo Señor Jesús dice, probadme. No te dice hazlo, te impongo, dice pruébame. Te digo, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces dice, si lo haces, abriré las ventanas de los cielos y traerá sobreabundancia para ti, no ni siquiera para los demás, para ti, pero porque tú estás sembrando en el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces es algo bien importante, mis hermanos, porque fíjense lo que dice en el versículo 17, nos vamos a brincar un versículo nada más, dice el apóstol Pablo, dice, no es que busque la dádiva en sí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, es que yo no busco el dinero, no me interesa, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy empresario para generar mis propios ingresos, ayudar a toda la gente que va en mi equipo ministerial. No busco en sí el dinero, no lo busco, no busco su ayuda, no busco eso material. Fíjense lo que dice,
sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Un fruto que trae bendición a ti. Entonces, déjenme ver si lo tengo por acá en otra versión. Porque en otra versión dice... No lo tengo aquí la otra versión. Pero hay otra versión de una Biblia, que es la igual a la Carcolunga, que dice: lo que busco es ese interés en tu cuenta. Ese interés que no lo trabajas y que Dios se encarga de trabajarlo a tu bolsillo, a tu bendición, a tu paz. Y entonces me doy cuenta de que el apóstol Pablo entendía que no era el que él recibir el dinero o recibir el apoyo, sino que él entendía que el que ustedes y nosotros ofrendemos trae bendiciones a nosotros. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes éxito en las finanzas, habría que preguntarte. Lo primero que un pastor te preguntaría: ¿ofrendas y diezmas, hijo? Oh, pues no. Entonces, ¿cómo quieres cumplir? ¿Cómo quieres tú cosechar si no has sembrado? ¿Verdad? Y es una palabra, y es un mensaje que honestamente, pues a mí me generaba mucho eco, ¿verdad? Porque dije, pues yo los veo con bendición, pues ¿para qué? Dios está poniendo todo, ¿para qué? ¿Verdad? Pero me decías que tienes que entender que ellos tienen que sembrar para que yo pueda cosechar, pueda poner yo de mi bendición en ellos. Pero hay 3 características, no crean que nada más es dar y ya. Fíjense muy bien, voy a comentarlas nada más, ¿cómo se llama? Rápidamente. Algo que dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y veíamos en el Nuevo Testamento, donde Jesús estaba en el templo y veía que las arcas, toda la gente rica, poderosa, dice que depositaba grandes ofrendas, pero no se agradaba de ellas. Daba mucho, pero dice que llegó una viejita con 2 palominos o 2 palomas y dice: de ella me agrado, porque de todo lo que tiene ha dado todo. Era todo lo que tenía. Y entonces vemos ahí algo bien importante, que la cantidad no determina el grado de bendición que vas a recibir, ¿verdad? Porque bien puedes dar, pues es que Dios, no he tenido trabajo, pero nada, tengo 2 pesos, pero de corazón Dios lo va a sobreabundar, porque Dios bendice al 100 por 1, no te bendice el doble ni el triple, al 100 por 1. El apóstol Pedro le dijo a Jesús: ¿y nosotros que hemos dejado todo por ti, qué vamos a recibir? O sea, ¿qué vamos a recibir? ¿Se acuerdan que la vez pasada les enseñé que los apóstoles creían que iban a tener una ganancia terrenal? Pero después, ya que entendieron, dijeron: bueno, y ya que no va a haber ganancia terrenal, y no, pues ¿qué vamos a recibir? De servirte. Le dijo: vas a recibir el 100 por 1 de las bendiciones, y en el cielo vas a recibir la corona de vida. Y dices: wow, impresionante. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos con amor para la obra de Dios, trae bendición. No somos personas de iniquidad donde decimos: no, ¿para qué el diezmo? ¿Para qué las ofrendas? ¿Para qué las primicias? Nada. ¿Sí me explico? Hay pastores que sí lo transgiversan todo y dicen: mira, hermano, Dios me dijo que si me das tú tu carro, tú tu casa, si me entregas una ofrenda de tantos, te va a bendecir, porque Dios me dijo. ¿Sabes qué, hermano? Pues a mí no me ha dicho nada, ¿verdad? Y la ley y la forma correcta de que Dios te confirme algo es a la boca de 2 o 3 testigos, 2 o 3 profetas, 2 o 3 siervos, 2 o 3 personas que te indiquen que es la verdad. Créelo, porque es de Dios. Como yo les comentaba, en este año he tenido 7 sueños de diferentes personas que todos me dicen lo mismo, confirman la bendición en este lugar, ¿verdad? Entonces llega un punto que digo: creo, y es más, si no hubiera sueños, yo creo, sigo creyendo, ¿verdad? Entonces llega un punto, mis hermanos, que eso es fe, creer que lo que tú haces para Dios, yo que les he dicho, que Dios nunca va a dejar sin pagarte todo lo que tú has hecho para la obra de Dios. Entonces, algo bien importante, que sea con amor. Ahora, fíjense lo que dice Malaquías, hace rato se los comenté. Malaquías 3:10 dice: traed todo el diezmo al alfolí. El alfolí es como el recipiente, es como la bandeja. ¿qué? Como la bandeja. Como la bandejita donde se recopila el diezmo, ¿verdad? Para que haya alimento en mi casa, ¿verdad? Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor. O sea, ponedlo a prueba, pónganlo a prueba al Señor, ¿verdad? Dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición, vosotros bendición, hasta que sobreabunde.
No le podemos pedir prosperidad a Dios en la familia, en los negocios, en lo que sea. Yo no hablo nada más de lo material ni de lo económico, ¿verdad? Pero yo sé que en todo esto aplica el sembrar y cosechar. ¿Quieres ser un excelente músico? Tienes que sembrar, güey. Tiempo, esfuerzo, dejarte de irte con los cuates hasta ensayar y que salga, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quieres ser un excelente profesionista? Pues tienes que machetearle. Un excelente empresario, tienes que dejar muchas cosas, porque estás sembrando. Y la cosecha, cuando ya todos te ven, dicen, ay, seguro hizo pacto con el... La bendición de Dios. Pero la gente a veces, cuando no entiende esto, empieza a decir cosas que no son, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también dice, probad a los espíritus, porque les digo, si viene un pastor y les dice, a ver, deme tantos miles, porque Dios me dijo, prueba a los espíritus, ¿verdad? Lo vamos a ver las 7 formas de cómo tenemos que probar a un espíritu, ¿verdad? 7 formas que hay, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, si ustedes creen que nada más es dar, y voy a sembrar, y voy a recibir, y que Dios me va a bendecir, no. Esto es un acto solemne, es un acto de santidad delante de Dios. Fíjense por qué. En Mateo 5:24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es nada más de dar y ya. Yo sé que me va a recibir, me va a bendecir el Señor. No. Tiene muchos requisitos para que tu ofrenda sea aceptada delante de Dios. Muchos requisitos. Uno de ellos es dar con agrado, no porque te lo estén imponiendo. Número 2, para probar, ¿verdad? Y hay muchas cosas, pero una de ellas es que tienes que venir, ¿verdad? Santo, tienes que venir perfecto cada día a presentar tu ofrenda, ¿verdad? Porque a lo mejor hay un versículo en 2 de Corintios que dice, porque la tristeza de Dios produce salvación, genera cambios de arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo va para muerte. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos tristezas? ¿Cuál es la diferencia? La palabra arrepentimiento es un cambio completo de vida, es un cambio completo de nuestra forma de ser, de pensar, de dejar de ser lo que fuimos para ser una nueva persona. Un arrepentimiento es un cambio no de 360 grados, porque es regresar al mismo punto, 180, ¿verdad? Pero es un cambio completo, ¿verdad? Y aquí dice en 2 de Corintios, porque la tristeza del mundo, de Dios, genera arrepentimiento. Es cuando dices, Dios mío, te desobedecí, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero cometerlo, ya no quiero ser el mismo. Ahí vemos, y cuando no lo haces, vemos que ahí hubo un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué pasa cuando yo le pego a alguien y digo, pues me sentí mal, pero se lo merece? Condenado. Hay una tristeza que viene del mundo, y esa tristeza es solamente un remordimiento, ¿verdad? Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, y es ahí donde nosotros también nos damos cuenta de nuestro crecimiento de madurez. Pues es que yo vengo aquí a la iglesia, pero pues o sea, yo me enojé con mi hermano y mi hermana y pues nos dimos un tirito, pero yo vengo aquí a reivindicarme. No, si vienes aquí, tienes que venir lo mejor posible. Porque imagínate que ahorita a la mitad del culto venga Cristo, y que por ese pecado, por ese error que tuviste, por esa falla que tuviste con tu hermano, hoy en día tengas que quedarte en la gran tribulación. Te perdiste de hacer ese arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo creo en lo que Dios nos ha dado. Creo que Dios bendice, va a bendecir estas reuniones. Yo lo creo, y en eso yo confío. Amén. En algunas ocasiones yo le dije a mis familias, mira mamá, aún hasta las bancas yo le predicaría, ¿verdad? Pero sé que Dios ya me ha dado otra visión. Y las enseñanzas tienen que cambiar, tienen que ser ahora un discipulado completamente, porque no me gustaría que todos fueran ovejitas. Las ovejitas yo se los he dicho, las ovejitas nada más ven a 1 metro de distancia, no ven más, ¿verdad? Entonces llega un punto que, como les dije, Moisés se las llevó por el desierto. Entonces imagínense, si el pastor está mal, las ovejas ahí van también. Entonces un verdadero discípulo es aquel que identifica los espíritus, es aquel que identifica la palabra correcta, es aquel que busca la perfección. Un discípulo es aquel que busca día a día
el caminar con Cristo. Es importante que salgamos de esas ovejitas, que lleva un proceso de madurez, de perfeccionamiento y crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, y yo les pido que su caridad crezca, su conocimiento verdadero aumente y su discernimiento aumente, porque eso va a permitir que sigan creciendo. Son amorosos y me gozo, pero ahora me voy a gozar cuando ustedes sean partícipes del perfeccionamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos, mis hermanos. Vamos a pedir que guarde, que nos dé un espíritu de entendimiento, un espíritu de obediencia, ¿verdad?